Está Pedro conmigo. Estamos listos, mi brother, sí. Buenísimo. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal se me escucha? ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por estar en la contra, hermano. Finalmente te conseguimos. Habíamos estado toda la semana ahí con complicaciones de agenda, pero tenía muchas ganas de conversar contigo, hermano. Gracias, Fernando, igualmente, hermano. Siempre es un placer. Bien, Pedro, analizar primero lo que ya se ha entregado a la Corte Constitucional, que va en la línea de lo que habíamos previsto. No sé si has podido analizar un poco más a profundidad los anexos, pero creo que no hay ninguna sorpresa. Se había, digamos, los anexos no arrojan ninguna sorpresa. Se había previsto que vayan en la línea en que ya había determinado y había anunciado el gobierno nacional y el presidente de la República. ¿Cómo haces una evaluación preliminar de las preguntas y los anexos que llegaron a la Corte Constitucional? Bueno, primero que nada, me parece muy interesante. El día de ayer el gobierno ecuatoriano ha declarado como grupo terrorista el Cartel de los Soles, que es un cartel que operaría en ciertas partes del Orinoco, que operaría en la parte norte, muy norte de América del Sur, pero en cambio no dice una sola palabra respecto del Cartel de los Guineos, que está bañando de sangre al país, al menos hace 8 años. Respecto de la Corte Constitucional, lo primero, por razones de método, me parece que habría que aclarar, ¿no? Yo no apostaría por defender a la Corte. Me parece que acá lo importante es defender al Estado de Derecho. En un Estado constitucional de derechos y justicia, como somos supuestamente, como dice el artículo 1 de nuestra ley suprema, hay una superación de lo que fue el Estado absoluto, donde el Inca, emperador, monarca, hacía lo que le daba la gana, donde las personas no tenían derechos, sino que solo un grupo reducido contaba con privilegios. Las preguntas, por ejemplo, están en la línea de supuestamente darnos más seguridad. La pregunta que yo te hago, mi querido Fernando, es ¿cómo vamos a tener más seguridad? ¿Cómo vamos a combatir a los carteles permitiendo la entrada de los casinos? Cuando los casinos provocan primero un problema de salud pública que se llama ludopatía, que es peor que la adicción a las drogas, y en segundo lugar tenemos el gran problema que en los casinos se lava plata de narcotráfico. Hay una primera contradicción. Segundo, dicen que vamos a tener más democracia quitándole el aporte a los partidos políticos. Bueno, hay que explicar, Fernando. La gente piensa que con las 4 pesetas que entrega el CNE a los partidos, la plata va para los candidatos. No, los candidatos no manejamos, no administramos un solo centavo. Ponemos un contador de campaña, un administrador de campaña y se le dice al CNE, se le informa, vamos a tener pauta de 30 segundos máximo en tales y tales y tales radios. Y entonces el CNE le destina, le asigna el dinero a esos medios de comunicación. Esto va solamente a permitir que ya Noboa nada más pueda ser candidato y algún otro rico pueda enfrentarlo, y el resto, los que no tenemos dinero para hacer una campaña, vamos a quedar incluso no solamente en desigualdad de condiciones, en desigualdad de armas, sino que además ya no vamos a poder participar para nada. Es decir, consagrar... Yo estoy de acuerdo con eso, Pedro. Yo estoy bastante de acuerdo con eso, de hecho. Pero hay un detalle, y es que antes no existía el fondo partidista y tenías partidos operando, que es un poco en lo que se basan las vocerías que respaldan este impulso del gobierno. Maravillosa pregunta, pero antes no teníamos el problema del narcotráfico como lo tenemos hoy desarrollado. Entonces, mira, yo lo que más me cuidé en la campaña era que aparecían personas que decían que me querían apoyar con tanto y con tanto, y yo decía, no, chao, porque no quiero estar en una prisión de los Estados Unidos, ¿ya? Pero yo no creo que haya otra, pero esto porque yo soy preparado por grupos antimafia europeos. Eso porque yo tengo frenos inhibitorios y conocimiento del derecho que me hacen entender muy bien cómo funciona la cosa. Pero yo no creo que haya otros sectores donde la oferta de dineros calientes en el narcotráfico no sea bien aceptada. Entonces, dejar el escenario democrático, dejar la labor de los partidos
en manos a la buena del mercado, de un mercado marcado por el narcocapitalismo, es un disparate, es un error de fondo. Ahora, estas preguntas, creo yo, Pedro, hay dos contextos en los cuales se las puede entender, ¿no? Primero, el contexto que estamos hablando, ¿no? ¿Qué tanto daño podría hacerle a una sociedad que empieza a bailar la más turra de las canciones con el lavado del dinero en cada una de sus áreas del mercado? Y lo hacemos en un análisis global. Y lo mismo el tema de los casinos, lo mismo el tema de los jueces de la Corte Constitucional, pero hay otro análisis en otro contexto que es la concepción de las preguntas, cómo están redactadas, cuáles son sus propósitos, de qué forma buscan llegar a este propósito que en la pregunta establecen y cómo derivan hacia ello los anexos, Pedro. Claro, en tu evaluación ya 100%, si se puede, jurídica, ¿no? Principalmente el tema del sometimiento a juicio político de la Corte Constitucional, además con 77 votos y no con 101, que son los que se requieren para otras autoridades. ¿Cuál es tu evaluación sobre ello? A ver, primero, nosotros fuimos el único sector social que convocamos a una gran convención por la vida el martes 12 de agosto a las 9 de la mañana en Padre Solano y Esmeraldas, me parece, en la sede histórica del Partido Socialista, y tuvimos una presencia masiva de dirigentes de la Trinitaria, de la 8, de Monte Sinaí, de la Ladrillera, de gente débil, ¿no? Que no fue por obligada porque no son funcionarios públicos, de gente débil que fue a decirle al gobierno que estamos cansados de que nuestros hijos se mueran en los hospitales públicos porque no hay para una cánula que cuesta menos que un café. En esa línea, lo primero que hay que analizar es lo siguiente. La consulta popular nos va a costar a los ecuatorianos 96 millones de dólares. Con 96 millones de dólares construyes un hospital igual al de Los Ceibos, el hospital del IES de Los Ceibos, en cualquier ciudad del Ecuador, o puedes construir un centro médico con obstetra, con cardiólogo, con oncólogo, en las 24 provincias del Ecuador funcionando durante un año entero. Entonces tenemos prioridades, mi querido Fernando, prioridades, ¿ya? Esto desde la lógica pura y simple. Ir a una consulta popular solamente para bajarse a los jueces de la Corte Constitucional porque no hacen caso de mis caprichos de hijo de empresarios bananeros, en un país que se muere de hambre, es un disparate. Pero además, los jueces en un Estado constitucional deben decidir en función de algo que se llama coto vedado. El coto vedado es aquel conjunto de derechos fundamentales que están por sobre cualquier decisión política. Alguien me preguntaba, a ver, es que si ya la Asamblea ya decidió que esas leyes están vigentes, ¿por qué los 9 jueces pueden tirar abajo eso? A ver, la explicación es la siguiente. Una ley puede ser vigente porque se aprueba en función del procedimiento legislativo con los alzamanos que se necesitan. Pero esa ley puede decir mañana que todos tenemos que pintarnos la cara de azul o que todos tenemos que cortarnos el pelo a ras. Y esa ley tiene los votos de la Asamblea, los votos necesarios, pero sabemos que esa ley viola contenidos de derechos fundamentales, elementales. Por lo tanto, no es válida, porque para ser válida la ley debe guardar conformidad con el contenido programático de la Ley Suprema y de algo que se llama bloque de constitucionalidad, es decir, las sentencias de la Corte IDH y los pactos internacionales de derechos humanos de los cuales el Ecuador es signatario. A partir de allí, los jueces en un Estado constitucional, los jueces de la Corte Constitucional, no pueden estar sujetos a juicio político, no pueden estar sujetos a los caprichos del dictador de turno, del que entrega sándwiches de turno, en desfiles de funcionarios públicos de turno, porque los jueces de la Corte Constitucional tienen límites y vínculos con los derechos fundamentales. Es una discusión profunda, pero que no deja dudas de que las preguntas que plantea el presidente Noboa son carentes de toda sustancia constitucional.
Y dicho eso, el impulso político que ha buscado Pedro, esta marcha del día inusitada, por supuesto, un presidente liderando una marcha, además liderando de forma muy tenue, ¿no? Muy poco condiciente con su anuncio grandilocuente, ¿no? De que vamos, yo con el pueblo voy a ir, ¿no? Al final llegaste en carro, caminaste unos metros con guardaespaldas a los costados, nunca te juntaste con el pueblo te escucharon los que estaban 10 primeros en la fila porque andabas con un megáfono dañado. Pero más allá del fiasco que le resultó, ¿cómo ves el impulso político de meter presión de esa manera a la Corte Constitucional? Y planteémonos el escenario de si se puede o no sostener desde Carondelet este impulso en contra de los jueces de la Corte. Mira, yo si fuese el presidente Noboa, los botaría a patadas a los asesores que tuvieron esta grandiosa idea, porque porque están sacando al primer mandatario, al presidente de la República, que tenía digamos que un buen marketing, mi querido Fernando, lo está sacando de su hábitat natural hacia un escenario en el que él se sintió muy incómodo. Porque para estar en una marcha, para aprender a armar una célula barrial, para aprender a hablar en público, los que somos militantes de izquierda lo aprendemos desde que tenemos 12, 13, 14 años. Venimos de las divisiones inferiores de la Juventud Revolucionaria del Ecuador, de la Juventud Socialista. Entonces tenemos todo un recorrido, ya sabemos a dónde vamos y la gente sabe cuando vamos a hacer el discurso, cómo quieres que lo demos, un discurso de barricada, un discurso de estadista, un discurso jurídico, un discurso político, porque somos dirigentes de base, formados. Noboa no tiene esa preparación, no se siente parte de la masa no lo siente parte de ellos, y en ese divorcio quedó muy mal herido. Me parece que Noboa quiso ponerse a competir con Aquiles luego de la marcha del 25 de julio, en la que Aquiles queda muy bien parado, llena toda la 9 de octubre, llena todo el malecón, hace un discurso muy potente, y Noboa quiso hacer la misma demostración de fuerza y no le salió. Y no le iba a salir porque es como que pongas a alguien que no sabe boxear en el cuadrilátero a pelear con No da la madera, no da la madera, exacto, sí, y ahí está el detalle de lo que tú dices, ¿no? Se lo saca de su elemento y se muestra muy poco habilidoso para otros escenarios. Pero además, esto es importante, mi querido Fernando, es importante, mira, Rómulo y Remo, fundadores de Roma, fueron amamantados por una prostituta. Pero los romanos dicen, a ver, no le podemos decir al mundo que nuestros padres fundadores fueron hijos de una ramera porque quedamos muy mal. Entonces, en un rápido movimiento de marketing, se inventan lo de la loba luperca, ¿no es cierto? Esta loba mágica. Pero la palabra loba, lupa en italiano, de donde viene el término lupanar, burdel, estaba destinado a digamos que era una forma despectiva de hablar de una trabajadora sexual. Entonces, pero los romanos lo hicieron porque saben jugar, ¿no? El marketing. Fue tan mala la marcha del presidente Noboa que nunca vimos, yo esperaba, ¿no es cierto?, una marcha de unos 50.000, la marcha sobre Roma de Mussolini, pero nunca hay una sola imagen con un dron. ¿Y tú crees que si hubiesen movido 70.000 personas no nos habrían llenado las redes sociales con esas imágenes? ¿Ya? Los canales incautados con esas imágenes. Ya, hay una sola imagen, el príncipe azul, ya de color celestito, una sola imagen frontal, donde sale Noboa, pero junto a los Reinberg y a todos los aniñados con los que él gobierna, porque somos gobernados por élites que no tienen luces. Ya, ese es el gran problema. Y se vio, repito, o sea, es decir, se lo vio a un presidente muy débil que va a tener que afrontar ahora las marchas que nosotros vamos a hacer. Mira, se viene la Convención Nacional de los Trabajadores en Quito, se viene la audiencia en la Corte Constitucional el 18 de agosto, donde vamos a estar nosotros presentes. Se viene en Guayaquil, vamos a hacer una marcha, tal vez a fines de este mes, todos los grupos de izquierda. Y vamos a hacer una marcha contra la inseguridad, vamos a hacer una marcha por los derechos de los médicos, de los enfermeros, los derechos de los jubilados. Y tú vas a ver que en esa marcha nosotros vamos a movilizar al menos 10.000 personas. De 10.000 personas. Fácil. ¿Ya? ¿Esto cómo puede encontrar una coordinación, digamos,
para sentarse al final en la realidad política. ¿No? Durante todos estos años hemos tenido marchas dispersas de distintos gremios, pero a la hora de buscar una unidad, esa unidad no se ha podido concretar, y a esto podríamos adicionarle que las dos figuras más representativas de la provincia hoy, el alcalde de Guayaquil y la prefecta, están en una, yo creo ya poder llamarlo disputa después de lo de ayer. Y me cabe la pregunta que yo siempre me hago aquí, es, nos tienen donde nos quieren, al final divide y vence, y desde ahí construye y lleva adelante sus propósitos del gobierno nacional, y estamos cayendo en la trampa al final quienes pensamos desde el centro hacia la izquierda y no logramos coordinarnos entre nosotros para aparentar, digamos, para mostrar el músculo, quiero decir. La pregunta del millón es ¿cuánto necesita Aquiles Álvarez de Marcela Guiñaga en términos políticos? ¿Y cuánto necesita Marcela Guiñaga de Aquiles? Aguiñaga estaba por debajo de las encuestas frente incluso a Héctor Vanegas para ser prefecta. Aguiñaga tiene muchísima resistencia y llega a ser prefecta gracias a la votación de Álvarez en Guayaquil, ¿okay? En la que sí, efectivamente, a ver, digamos que la ventaja que tiene Álvarez es que aparece como un líder que puede sentarse a conversar con muchos sectores bastante alejados de Revolución Ciudadana, ¿ya? Es decir, él sí puede tender puentes, puede tener algunos acercamientos, digamos que conversa con los gitanos, con los de aquí, con los de allá, con todas las tribus, ¿ya? Y yo no creo que Aguiñaga tenga ese mismo feeling con estos grupos. Y ese no es el capital que quiere hacerse Marcela también desde esta postura que está tomando, que no es del todo, en la que no se moja del todo, quiero decir. Mira, yo lo que creo es que yo discrepo contigo en el sentido de que Marcela Guiñaga no es la gran dirigente en el Guayas. Creo que es una mujer muy inteligente, una mujer muy, muy viva. Fue socialcristiana a muerte. Y de allí lo vio que empezó a crecer como la espuma Correa, y ahí se prendieron algunos. O sea, acá lo que existe es Rafael Correa. No existe el correísmo, existe Correa. Correa hace ganar al que él quiere hacer ganar. Después algunos lo traicionan y lo traicionan muy mal. Bueno, es un problema que tienen que resolver entre ellos, pero lo que existe es Correa. Todavía. Y el único que ha logrado, después de llegar de la mano de Correa, que es Aquiles, el único que ha logrado ampliar el espectro de su posible votación es el mismo Álvarez, ¿ya? Con un trabajo muy potente que ha hecho, ¿ya? Así es que yo no veo allí una gran escisión, un gran divorcio, una gran pérdida con Aguiñaga ya digamos, un poco más definida, ¿no? Porque ella al final tendrá que irse con Noboa. Pero yo lo que pienso es que hay una posibilidad de que surjan algunos liderazgos potentes para poder enfrentar a Noboa en los meses que vienen, y después en las elecciones seccionales y en la gran elección nacional del 2029. Habrán algunos dirigentes que caigan y otros que siguen creciendo. Planteas algo súper interesante, que es un análisis que se hace poco, ¿no? Es cuál es el alcance de Aquiles Álvarez con otros sectores, con otros partidos, con otras organizaciones que no estén en el espectro de la Revolución Ciudadana, y cuánto podrían ser. Pero más allá de eso, mi pregunta es, ¿tú ya das por perdida cualquier posibilidad de acercamiento entre estas dos autoridades, Pedro? No, nunca. En política no existen no deben existir los egos ni las posiciones ultra radicales. Yo pienso que podría existir algún acercamiento, que debe existir diálogos, pero volviendo al punto que a mí me interesa, que es la política, ¿no? Yo lo que creo es que, por ejemplo, en el caso de Aguiñaga tiene un tope. Aguiñaga sin los votos de Correa se acaba. Pero ¿ya? O sea, tú la pones a ella, por más que sea buena persona, que sea muy chicharachera, que haga un TikTok muy, muy bonito, que si es de pitearnos nos piteamos. Correa, no pasa nada. No gana ni la presidencia del Comité de Padres de Familia, ¿ya? De sus vástagos.
no gana nada. Álvarez también necesita Correa, por supuesto, pero Álvarez es mucho más flexible en esa línea y puede acercar votos de algunos sectores del centro derecha para la centro izquierda. A eso me refiero. Después, el gran enemigo de Aquiles, yo se lo he dicho siempre, puede ser algunos personajes que están alrededor de él y que de pronto no quieren permitir, en alguna ambición desmedida, por falta de escuela política, no quieren permitir que se abra el espectro de la izquierda. Pero yo lo sigo viendo como un potencial candidato a la presidencia de la República que podría enfrentar a Noboa con éxito. Sí, yo también, Te decía yo que lo también. veo como... Adelante, adelante, amigo, disculpa. Hola, hola. ¿Me No, escuchas? te decía que de pronto se cortó, pero yo lo veo como un candidato que puede enfrentar a Noboa con éxito y que puede aglutinar a mucha gente. Después, es más o menos, yo le decía el otro día, vas a tener que decir, lo perdí yo, no me lo ganó el otro. O sea, va a depender mucho de cómo se mueva en los próximos meses y de qué aliados pueda consolidar y qué otros aliados pueda sumar. Después, Aguiñaga ya hizo lo que ella tenía que hacer, ¿no? Paró la obra del puente No Seibo, está bien. Pero después yo a Aguiñaga no la veo, por ejemplo, enfrentando a la Andrea González, que creo que va a ir de candidata a prefecta con Bushmer de candidato a alcalde. Yo pienso que allí, en ese escenario, contra Noboa, con toda su potencia, Aguiñaga no tiene nada que hacer. Y la González la pasaría. Y la única opción que quedaría para la gente del centro izquierda y del centro derecha, para enfrentar a la derecha radical, sería la que se plantee desde otros sectores, ¿no? No Aguiñaga. Y al final, pero al final eso reafirmaría este conflicto que yo te digo, ¿no? Parece que carecemos de la capacidad de tender puentes y de reconciliar posturas para hacer fuerza. Por eso te preguntaba, ¿el gobierno tiene a la izquierda donde la quiere? No es así, porque Marcelo, es que hay que definir quién es de izquierda y quién no. O sea, no es así. Nosotros no estamos donde quiere el gobierno, nosotros seguimos luchando. Yo me reputo un hombre de izquierda, estoy dirigiendo ahora, digamos que servicios jurídicos gratuitos para personas que realmente son vulnerables. Estamos trabajando muy fuerte y no hay periodo electoral. Nosotros seguimos en la calle. Vamos a estar en la audiencia contra las leyes draconianas de Noboa en la Corte Constitucional. Seguimos luchando en cada barrio donde podemos. Y Marcela Guiñaga nos representa a la izquierda. Yo la respeto mucho. Creo que es una mujer maravillosa, muy inteligente, pero no es del espectro de la izquierda. Tú le preguntas a ella, por ejemplo, solamente por un tema conceptual, ¿qué es un salto dialéctico? Y ella no te va a saber responder, porque no ha sido formada en nuestras escuelas de las divisiones inferiores. Entonces, es una mujer del centro hacia la derecha. Y, y el hecho de que, claro, tú me dices, es que no se puede conversar, pero es que hubo un problema por el quinto puente. Después hay problema por el puente sobre Seibos. O sea, son acciones en las que ella ha tratado de dinamitar la relación con el alcalde de Guayaquil. En todo caso, yo creo que el hecho de que ella se divorcie de la posibilidad de hacer este gran frente no nos hace perder mucho. Okay, hablemos del trabajo que vienes haciendo, Pedro, con la Unidad de Víctimas Especiales en Guayaquil. Leía, yo al principio entendía que era un sistema de asistencia para las víctimas de violencia sexual concretamente, pero entiendo que esto se ha ampliado incluso a la atención de personas de la tercera edad y en situación vulnerable. ¿Cuántas unidades existen ya en funcionamiento? Sé que hay una en Guayaquil, en la ciudad de La Tarazana, funcionando permanentemente. Entiendo que hubo en El Morro también un evento para el establecimiento de una unidad. Cuéntanos un poco sobre eso, Pedro, y cuál es el alcance que se espera obtener en esta operación. Sí, es una magnífica pregunta. Hemos ampliado el concepto de víctima especial, que lo recogemos del derecho penal. Una víctima especial es un ser humano que está en una situación de abierta vulnerabilidad, como por ejemplo alguien que sufre de discapacidad
y que es despedido de su trabajo sin motivos, una mujer que es acosada permanentemente en su trabajo, una mujer que es víctima de abusos en su hogar, un niño abusado sexualmente, un anciano, por ejemplo, como los jubilados de la Universidad de Guayaquil, que hace años, con una sentencia ya ganada, todavía no reciben su compensación jubilar y los estoy defendiendo gratis. Ayer estuvimos en El Morro, fue maravilloso el respaldo de la gente, las peticiones que nos hacen. Sí, lo hemos ampliado, se está trabajando muy fuerte. Tenemos, por ejemplo, ahora también gente de otros cantones. Llegó una niña la mamá de una niña de Naranjito. Eh, Rápidamente participamos en la audiencia, prácticamente apenas abrimos, estuve en la audiencia, logramos una condena de 19 años del violador. Eh, y estamos... Vi tu tweet acerca del caso y me despertó una duda que creo que es bien legítima, Pedro, en este momento. Sistemas de atención para este tipo de víctimas es casi era casi un sueño, digamos, en una visión política. Era muy difícil encontrar la disposición política de establecerlos en alguna autoridad. Lo ha hecho así Aquiles Álvarez, pero ¿qué ocurre? Guayaquil es una ciudad que involucra gente que viene desde otras ciudades a trabajar todos los días, de Yaguachi, de Milagro, de Durán, de Daule, de San Borondón, de Salitre. ¿Qué pasa con esa gente que hace su vida en Guayaquil y luego sale a pernoctar a su ciudad? ¿Tienen la posibilidad de atenderse en los servicios del municipio? Sí, en teoría no, porque eso implica recursos que no tenemos, con los que no contamos, pero en la práctica, ¿cómo hago para decirle a la mamá de una niña de 7 años que ha sido violada por un salvaje y que vive en Naranjito, que vive en Quevedo, que no la puedo atender por eso? Entonces, si tengo que coger mi vehículo y echarle gasolina y yo irme a hacer la audiencia allá, bueno, la hago. Esto no es porque sea bueno, ¿ya? Esto es porque soy padre. Esto es porque, esto es porque hay un montón de, de razones que nos motivan a no permitir que estos casos queden impunes. Entonces, lo estamos haciendo, estamos dándole con todo. Creo Está un poco trabada la conexión, querido Pedro. Sí, perdóname. Te decía que tenemos una invitación del municipio de Nápoles para defender nuestro plan de política, para exponer nuestro plan de prevención de las violencias allá, el 23 de octubre. Esto me parece súper importante, ¿no? Que el municipio de Guayaquil pueda exportar su proyecto hacia otros municipios en el plan de política criminal. El gobierno ecuatoriano no tiene ninguno, el municipio de Guayaquil sí lo tiene. Y luego lo segundo es que por esas cosas de la vida, yo siempre le doy gracias a Dios, yo soy un tipo súper agradecido con la vida, y me salió una oferta de trabajo en Bari, en Italia, para hablar de política criminal allá. Y les he dicho que por favor me tienen que esperar un poquito si desean, porque yo ahora estoy muy metido con la unidad de víctimas especiales y no me puedo ir en estos momentos porque me parece que hay cosas en las que quiero dejarle, el día que me muera, a mis hijos, al menos ese recuerdo, ¿no? Mi viejo, con todos sus defectos, tuvo esta causa y la defendió hasta el final. Así que nada, que estamos dándole con todo. Me parece que hay muchas cosas importantes que hacer, ¿no? Muchas cosas que presentarle al resto y hay que seguir en eso. Hablábamos de las juntas de protección de derechos la vez anterior, Pedro, y me decías que tenías cosas para promover su avance. ¿Cómo va eso? Porque también es súper interesante la cantidad de puntos a los que podría acceder la ciudadanía para pensiones. Para el mes de diciembre abrimos 2 más. Estamos aquí, ahora precisamente estoy en la Tarazana, ya tenemos el local, ya lo estamos desalojando primero, para hacer una enorme sala de audiencias, para poner allí al menos a 6 abogados a trabajar en eso, y habrá otra en Paraíso de la Flor. Para el mes de diciembre esperamos inaugurarlas. Sí.
Eso Qué forma bien. parte del plan de prevención de la violencia, ¿no? Mira, a mí me llamó Aquiles. Nos reunimos y, y lo que estoy asesorando es el tema de política criminal, de prevención de las violencias. Entonces me dijo, ya, ¿qué necesitas? Bueno, primero recorrer todo Guayaquil para pasarte un informe de dónde estamos fallando, qué nos falta y todo lo demás. Y después se cometen errores siempre, pero estamos corrigiendo sobre la marcha en lo que a mí respecta, prevención de las violencias, mi querido Fernando. Oye, qué interesante que digas las violencias, porque me da la impresión de que necesitamos resignificar el término violencia, ¿no? En un espacio tan inseguro como son nuestras ciudades, la violencia generalmente la conectamos, la relacionamos inmediatamente con la violencia criminal en las calles, en los barrios, etcétera, en las ciudades. Pero creo que es un concepto que hay que ampliar también para poner la carga sobre las autoridades de atender cada una de estas acepciones de violencia. ¿Qué es lo que se está considerando o desde dónde está redefiniendo el municipio de Guayaquil en este programa que tú lideras el término violencia? Hasta dónde llega el alcance también del Estado para su prevención? Del Estado, quiero decir, local, ¿no? El municipio en este caso. Mire, usted me debe un café y yo le debo un vaso de whisky y una guitarreada para conversar largo sobre un montón de temas, para conversar también de arte, de música y de algunas cosas más. Usted es uno de los hombres más brillantes de este país y es un placer siempre conversar contigo. Mira, primero, entendemos violencia nosotros en plural para poder redefinir el plan de intervención. Porque las violencias dependen del destinatario, ¿ya? Dependen de quién la provoca y dependen de quién es el ente responsable en abordarlas. Hay violencias que se generan, por ejemplo, no solamente con patadas y puñetes, ni con balazos. Hay violencias en los hospitales cuando un niño muere por una cánula que cuesta menos que un café. Y allí, mi querido Fernando, nadie habla de esto. Existe algo que se llama responsabilidad extracontractual del Estado. Porque el Estado me tiene que garantizar que mi niño no se va a morir dentro del hospital, no, que en el hospital le van a salvar la vida, que no lo van a matar, ¿ok? Eh, Nosotros estamos focalizando primero, haciendo el macro sistema integrado de data criminal. Eso es lo primero. Estamos definiendo cuántas personas tenemos consumiendo H en Guayaquil, cuántas personas aproximadamente tenemos consumiendo H con fentanilo, cuántas personas sufren violencia sexual, cuántas personas están sin empleo, cuántas personas son adultos mayores. Estamos definiendo todo eso para después poder establecer los protocolos de intervención. Así que yo pensaría que ya para diciembre podemos hacer una entrevista en vivo y poder yo darte más explicaciones y resultados sobre lo que se está trabajando, ¿no? Siempre Querido y amigo, cuando no te me quiero... dejen trabajar algunos que dentro de pronto del mismo municipio no quieren que yo esté aquí, pero bueno, vamos a resistir por la Yo, ciudad. yo te veo con fuerza para resistir, querido amigo. Y más allá de eso, primero te recibo el whisky, te duplico, te duplico el juego con una invitación a ver al bombillo. Tomémonoslo viendo al Por bombillo. favor, por favor. Y segundo, oye, hermano, a ver, no quiero abusar de tu tiempo, pero hoy hubo este operativo que termina en Santa María de Casagrande, en la vía San Bordo, en la vía Daule. Y una de las cosas que explota en los medios es el altar a la Santa Muerte. Hemos hablado muchas veces del significado de este tipo de, de elementos que se relacionan mucho a una cultura, una narcocultura, una cultura criminal. Y aprovechando tu presencia aquí, quería consultarte sobre eso, porque al final aquí hay una discusión jurídica también que llevar a cabo, ¿no? La libertad de culto, que se puede, digamos, que es algo un derecho que asiste a todos los ciudadanos, y cuánto ese culto al final termina por convertirse en un ícono de algo nocivo para la sociedad. ¿Podrías explicarnos un poco de eso, tú que tienes una amplísima experiencia en este tipo de elementos que constituyen identidades alrededor del mundo de la violencia criminal? Mira, porque vamos a suponer que yo me pongo a estudiar en un departamentito en Guayaquil, en un barrio olvidado, y que de pronto yo estudio hasta altas horas de la noche, soy estudiante de Derecho y pongo un foco, ¿no?
Entonces las personas que salen a las 4 de la mañana por ese callejón oscuro agradecen que gracias a Pedro Granja, que estudia Derecho hasta altas horas de la madrugada, tienen un poco de iluminación en ese callejón oscuro y pueden salir a trabajar a las 4 de la mañana con menos posibilidades de ser asaltados. Un día viene la empresa eléctrica, empieza a hacer acabar un hueco, ¿no es cierto?, para poner el poste de luz, y yo veo más o menos a las 4 de la mañana que va caminando una señora, se acerca, y la identifico como la mamá de una antigua enamorada que yo quise mucho, pero ella le decía, no, no vaciles con Pedro Granja, que ese solamente te va a dar derecho penal, ese tipo no te va a llevar a pasear por el mundo, vacila mejor con un Noboa, con un Reinberg, ¿no es cierto?, que esos son los grandes ganadores de la humanidad. Entonces, cuando yo veo que la señora se acerca al hueco y justo cuando va a poner el pie sobre la zanja, yo apago la luz y la señora cae y muere. Pregunto, ¿yo soy responsable? La respuesta para la vieja concepción del derecho penal es que sí, porque yo tuve la intención de que se caiga. Pero la respuesta para un derecho penal moderno es que no, porque mi rol no es el de proporcionarle luz a nadie. Yo no soy la empresa eléctrica. Sí, fallo como persona, como ser humano, soy despreciable, pero penalmente no tengo ninguna responsabilidad. Si me pongo un penacho negro en la cabeza y quiero adorar a un gallo que tengo fuera de mi casa como si fuese Dios, tampoco cometo ningún delito. Entonces, depende del rol de la gente, ¿no es cierto? Para poder adscribirle, para poder señalar cuánto es el grado de responsabilidad penal que tiene en un determinado acontecimiento fenomenológico. En este caso, no se responde por tener un altar de la Santa Muerte. Sí se responde si se está promocionando eso como un elemento propio de generador, aumentador del riesgo de las violencias en una ciudad tan conflictiva como Guayaquil. ¿Ok? Luego, el tema está en que en el allanamiento lo determinante no es el altar de la Santa Muerte, sino las armas que se encuentran y la cantidad de dinero que no se puede justificar por medio de la gente. Eso es importante. Me parece que tenemos para discutirlo esto durante 2 días seguidos, mi querido Fernando. Largo, hermano, porque estos elementos, estos íconos de la necropolítica empiezan a ocupar titulares y al final creo que tenemos que tenerlos bien comprendidos para poder establecer. Sí, mira, hay un tema súper interesante, por ejemplo, es la presencia del crimine. El crimine es el Estado Mayor de la Andrángeta. En algunas expresiones culturales en Guayaquil, en Manta y en Esmeralda yo he encontrado. Pero ya te repito, o sea, eso lo podemos conversar cuando tú me digas, pues, deberíamos hacer de pronto alguna conversación in situ en una oficina y ahí podemos sacar una entrevista súper bacana y hablamos 1 o 2 horas sobre esos elementos propios del espectro criminal que ya se están viendo en la cultura mafiosa guayaquileña. De acuerdo, querido amigo, no te robo más tiempo. Gracias por atendernos y tenemos pendiente eso, tanto con entrevista como con fútbol, hermano. A mí me gustaría mucho poder juntarnos. Dale, hermano, tú sabes que compartimos la misma malatía que es Emelec. Un abrazo, mi querido Fernando, para ti y un abrazo enorme para Yelixa. Muchísimas gracias por la oportunidad, se nos quiere mucho. ¿eh? Igualmente nosotros a ti. Un abrazo, Pedro. Gracias. Chao. Pedro Granja, ex candidato presidencial, hoy lidera además el sistema de víctimas especiales, de asistencia, de atención a víctimas especiales en el municipio. Y qué importante es, de verdad. Lo conversábamos con Pedro hace un minuto y yo le decía, mira, es difícil, aquí tenemos que empezar por incluso redefinir como ciudadanía ciertos términos. ¿Cuál es el alcance del término violencia? ¿Cuántas son las violencias? ¿Cuántas políticas públicas se requieren individuales, independientes para atacar esas violencias? No solamente en nuestras ciudades, sino también en nosotros mismos, en qué tan tendientes somos nosotros como sociedad a derivar hacia las violencias. En ocasiones como respuesta a otra violencia, pero terminamos en este círculo de violencia participando también. No solamente desde lo fáctico, sino también desde lo mental, desde lo conceptual. Entonces es importantísimo esto, y es importantísimo lo que está haciendo el municipio de Guayaquil, esto hay que decirlo con todas las letras. Es algo, a ver, primero que manifiesta una predisposición de la cual el Estado carece de forma absoluta, rotunda. Segundo, que
marca o eleva la vara de la ejecución de políticas públicas para los más necesitados, para los más vulnerables. Para ese man que no tiene cómo ir a tocar la puerta de el estudio jurídico en el que yo trabajo, en el que tú trabajas, a decir, óigame, necesito asistencia. ¿Cuánto cuesta su asesoría? No tienen esa posibilidad. Que el Estado y el gobierno local les permita asistencia de calidad y seguimiento a las víctimas más vulnerables de los distintos niveles de violencia que experimentamos, de nuevo, día a día, los ciudadanos guayaquileños y ecuatorianos en general, es tremendamente valioso y eleva la vara de la política pública.